bienvenidos al canal. Hoy os voy a compartir la fiesta de las fallas de Valencia, que están declaradas por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Normalmente esta fiesta se celebraría del 1 al 19 de marzo, todos los años se ha celebrado así, excepto este año que van a ser celebradas del 1 al 5 de septiembre del 2021. Hoy es 1 de septiembre y hoy todo esto que tengo detrás de mí, que es la estructura de una falla, ninots, van a ser plantados en la calle para ser expuestos durante 5 días y el quinto día, que será el domingo 5 de septiembre, serán quemados. Entonces no me quiero enrollar mucho para empezar y nos vamos de aquí a Valencia a disfrutar de las fallas. Y ya en Valencia capital comenzamos en uno de los sitios más icónicos de la fiesta, que son las Torres de Serranos, que es un lugar donde se da comienzo a la fiesta el último domingo de febrero en el acto que se llama la Crida, que es la llamada a la fiesta de los vecinos de la ciudad. Aquí viene la representante con su corte y la representante infantil, que es la fallera mayor infantil y la fallera mayor de Valencia, y son las que dan comienzo a este evento. Este año no se ha podido hacer por el COVID, pero todo comienza aquí. Quería comenzar el vídeo en este sitio porque es un sitio muy especial y había que comenzar aquí. Y ahora ya nos vamos hacia el centro de Valencia. Y esto es lo que encontramos tras cruzar las Torres de Serrano. Ya la primera falla, como veis, aquí en primera plana tenéis la falla infantil y detrás una falla grande. Todas las comisiones, que son las fallas, tienen una infantil que es dedicada a los niños y una grande que es dedicada a la comisión adulta, que es a partir de 14 años. Y la visita no podía faltar a hacerse a esta plaza, que es la Plaza de la Virgen. Como veis, hay una virgen que se pone para las fallas, que se hace una ofrenda floral, que mi idea es venir el viernes o el sábado a enseñároslo, que se llenará de flores toda esa virgen que han puesto provisional para hacer la ofrenda. Ahí se ve la catedral y en este lado de aquí está la Basílica de la Virgen, que es donde se encuentra todo el año, que es del siglo XVII. Y no me podía marchar de aquí sin enseñaros bien la plaza, que es preciosa, y contaros un poquito de la historia de la ofrenda de las fallas, que esto se viene realizando desde el año 1942, cuando una fallera decidió entregarle un ramo y le acompañó toda la comisión. A partir de ahí se ha hecho ya una costumbre y es uno de los actos más emotivos. Y mañana, día 2 de septiembre, lo que sería el 16 de marzo a las 8 de la mañana, todos los monumentos grandes deben de estar terminados. Por eso están ahora terminando los artistas falleros de plantar los monumentos. Lo interesante de la fiesta de las fallas es que no está solo en el centro de la ciudad, sino que toda la ciudad de Valencia y aparte muchos pueblos como el mío tienen también sus comisiones falleras. Cada comisión fallera tiene una falla infantil y una falla grande. Solo en Valencia capital hay casi 400 comisiones, o sea, hay 800 monumentos como estos. Ahora estoy en la Plaza del Negrito, que es donde está esta fuente, que hay un negrito, que es el que da nombre a esta plaza, que es una de las primeras fuentes que hubo en la ciudad en 1850 para dar servicio al barrio. Voy a seguir la ruta y os voy a ir enseñando un poquito de Valencia y las fallas. Y aquí una de las plazas que más me gustan de todo el centro, que es la Plaza de la Merced, que mirad lo pequeñita que es la plaza y siempre queman una falla muy grande. En la plaza del Ayuntamiento, del 1 al 19 de marzo a las 2 en punto, se hace la mascleta, que es un espectáculo pirotécnico que se hace justo en este lugar que estoy ahora, y por evitar aglomeraciones, estas fallas 2021 no se van a hacer aquí las mascletas, sino que se hacen en varios puntos de la ciudad simultáneos para evitar aglomeraciones. Y la ruta no podía faltar la plaza del Ayuntamiento, que está aquí la figura que queda de lo que es el monumento municipal, porque la otra mitad se quemó en el 2020 en la parte de abajo, por eso la veis un poco pequeña y rara, que es una imagen que se le puso la mascarilla al cancelar las fallas el 10 de marzo del 2020. Aquí también está la falla infantil, que es la falla municipal, que es de las más bonitas de la ciudad, y teóricamente esta falla grande es la última que se quema la noche del 19 de marzo, en este caso será el 5 de septiembre. Y como os dije que las mascletas no se iban a celebrar este año en la plaza del Ayuntamiento, pues no podía haber un vídeo de las fallas 2021 sin compartir lo que es una mascleta para la gente que no sepa lo que es. Me he venido hasta el barrio de Campanar, que es este donde hacen una de las mascletas descentralizadas del centro de la ciudad. Así que ahora os voy a poner las imágenes para que disfrutéis como yo de la mascleta.
Aprovechando que he venido a la mascleta, os voy a enseñar la Antiga de Campanar, que es una comisión fallera que es la segunda más cara de toda la ciudad. Ese monumento vale 175.000 euros y milita en la sección especial, que, como para daros a entender, es la sección Champions League, que hay varias secciones, esta sección especial, primera A, primera B, segunda A, así. Y ahora os la voy a enseñar para que disfrutéis. No está terminada, pero ya se ve casi toda. Y después de ver esa maravilla de falla, estoy ahora en el puente de San José, que es un puente que cruza el río Turia, que es del siglo XVI, es de los más antiguos de la ciudad. Y contaros un poco del origen de la fiesta. El origen de la fiesta también viene dado por San José, que es el patrón de los carpinteros. Los carpinteros en la ciudad, cuando venía la primavera, empezaban a sacar los trastos que tenían y hacían limpieza de los talleres, y en cada barrio iban quemando una falla. Se fue haciendo unos muñecos con telas y un poco las críticas de barrio. Ese fue un poco el origen de la fiesta, que tiene ya más de 200 años. Y de sorpresa me he enterado, que me lo ha dicho un artista fallero que estaba pintando una falla, que hacen otra mascleta por aquí, porque había otro helicóptero que se oye de fondo. Y ahora en el barrio de Marchalenes hacen otra mascleta, que os voy a poner un trocito, por si os ha gustado la anterior. A ver ahora. La siguiente parada es la falla Ana Jordana, que es una de las que tienen más tradición sobre la cultura valenciana, ya que promueven muchas actividades como asociación cultural, y es una de las que son sección especial. Su origen, donde plantaban, no es exactamente en este lugar, es un poco más atrás, en el barrio del Carmen, que es uno de los más viejos de la ciudad, y ahora os la voy a enseñar para que veáis la maravilla de falla. Y luego de visitar una falla, visitamos otra, que es la falla Plaza del Pilar, que también es de sección especial, y entre callejuelas que no caben prácticamente ni un coche, se encuentra una de las fallas de las más caras de la ciudad, que ha sido la que ha ganado más veces el primer premio de sección especial. Ahora os la voy a enseñar porque es digna de visitarla. Y ahora toca visitar lo que es la falla más cara de toda la ciudad, que es Convento de Jerusalén. También os voy a compartir primero la falla infantil, que es preciosa, y luego la falla grande, que es la más cara de este año, con 210.000 euros. Contaros que han habido un año que hubo una falla que costó 1 millón de euros.
Y ahora ya es otro día por la tarde, estamos en el barrio de Ruzafa, que es conocido por la iluminación y porque también hay fallas de sección especial. Y una de las fallas de sección especial es esta, que es Cuba Literato Azorín, que tuvieron que quemar la parte que falta de esta falla, por eso es más bajita de lo habitual. Y además no tiene casi luces, que esta falla es conocida también por tener el primer premio de luz. Y después del barrio de Ruzafa llegamos al barrio de Gran Vía, que está muy cerca, y os voy a enseñar ahora la falla de Exposición, que también es de especial y yo creo que va a estar en el podio de las 5 primeras. Luego al final del vídeo os pondré cómo han quedado todas las fallas de Valencia de sección especial. Bueno, pues con esta lluvia, otro día que termina aquí viendo fallas, ya os iré compartiendo porque mirad cómo se ha puesto la noche. Nuevo día por aquí por Valencia contándoos cosas sobre las fallas de Valencia, estas fallas atípicas que se están haciendo en septiembre y hoy es domingo 5 de septiembre, lo que equivaldría a un 19 de marzo. Y estoy aquí en la plaza del ayuntamiento donde están preparando el espectáculo pirotécnico para esta noche, para la crema. Y nada, os voy a ir contando cositas, voy a acercarme a enseñaros la falla infantil, que el otro día la falla infantil municipal no os la enseñé y voy ahora a enseñárosla. No podía faltar hablar sobre la música, que es algo muy importante en las fallas, ya que toda falla tiene su charanga o su banda de música. Y ahora lo que voy a ver es un acto que hacen al maestro Serrano, que es el autor del himno regional de la Comunidad Valenciana, y se le hace un homenaje con las falleras mayores de Valencia. Jovell i Frasquet, fallera major de València, i podeu ocupar el lloc de presidència d'este homenatge al mestre Serrano. Els acompanyaran el president de Junta. Y el otro día que vine aquí a Valencia os comenté cosas sobre la ofrenda, pero no he podido venir a ver desfilar la ofrenda, ya que este año ha sido a puerta cerrada, solo han venido a dejar el ramo y marcharse por el COVID. Y ahora ha pasado ya la ofrenda y podéis ver aquí a la Virgen, que está hecha con un manto floral. Normalmente son claveles y ahora son varias flores por la temporada, que no es temporada de claveles. Y como podéis ver, hay un aforo controlado que van controlando la gente que va entrando en la plaza. Esto es algo único porque siempre ha venido la gente aquí al montón. Y se puede disfrutar de otra manera también la plaza, un poquito más controlada y sin tantos agobios de gente.
Y como os comenté el otro día que vine, no sabíamos todavía los premios y ahora ya se saben, y por eso he venido hasta aquí, que estoy en la Falla Exposición, que es la que ha sido tercer premio de sección especial, la segunda quedó el Pilar y la primera ha sido Convento Jerusalén, que también la infantil ha sido el primer premio de sección especial. Y la antigua, que yo pensaba que iba a quedar un poquito mejor, ha quedado la cuarta. Y ahora ya por aquí, por mi pueblo, os voy a compartir las cosas que vamos a hacer el día de San José, como comer una típica paella, que es el plato por excelencia de los valencianos. Yo os lo voy a enseñar ahora, vamos a hacer una mascleta, luego comer fartons de horchata, la crema... Y de las cosas que siempre vamos a hacer los valencianos es hacer mascleta el día de San José, y nosotros la vamos a hacer. Ya os voy a poner un trocito porque ya os compartí, ya sabéis más o menos lo que es una mascleta, y vamos a disfrutarla con ellos. Y ahora toca comer, y como no, teníamos que comer paella el día de San José, de estas paellas atípicas, y aquí tenemos preparadas las paellas para toda la falla. Un saludo a todos, de los que están aquí sirviendo la comida. Y un vídeo de fallas no podía faltar, los buñuelos de calabaza, que es un dulce que se hace aquí típico, que se mojan con chocolate, y en este caso, como es verano, lo hemos sustituido por horchata con fartons, que es muy típico también de aquí de Valencia, y al ser verano este año lo vamos a disfrutar de otra manera. Voy a seguir porque están con la charanga y hay un escándalo, no sé si se me escucha, y luego os compartiré la crema de mi falla. Y para terminar el vídeo de fallas, os voy a compartir las imágenes de la crema de mi falla con el castillo que vamos a tirar previo a la crema. Y espero que os haya gustado. La gente que no sepa qué eran las fallas, ya os lleváis una ligera idea, aunque hayan sido unas fallas atípicas ahora en septiembre, cambiando las fechas por el COVID. Y sin más, espero que os suscribáis al canal y le deis a me gusta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente viaje.